Bueno, vamos a resolver este problema donde actúan dos fuerzas y hay que saber la fuerza resultante que actúa sobre el gancho y el ángulo de inclinación. Vamos a primero ponerlo en un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Pues obviamente un diagrama donde no vamos a poner los dibujos, solamente las fuerzas o los datos que nos importan. Entonces, por ejemplo, tenemos una fuerza a 10 grados de 150 newtons y tenemos otra fuerza de 100 newtons a 15 grados. Entonces nada más ponemos lo que nos importa. Y aquí vamos a usar algo que se llama la ley del paralelogramo, que es, pues obviamente, extender líneas paralelas de las fuerzas que tenemos y formar un paralelogramo. Voy a sacarle una línea paralela a esta, donde termina esta. Más o menos ahí. Y una línea paralela de esta donde termina el otro. Y vemos que se ha formado un paralelogramo. Cuando tengamos el paralelogramo ya formado, lo vamos a dividir entre dos, desde el inicio al final de donde se juntaron las líneas paralelas. Y hemos visto que tenemos un tercer lado de un triángulo, ¿no? Hemos formado un triángulo, ya sea acá arriba o acá abajo. Y ese triángulo es un triángulo escaleno, es decir, sus tres lados y sus tres ángulos son diferentes. Y no es ninguno de sus ángulos es de 90 grados. Entonces no lo puedo resolver con Pitágoras. Esta sería la fuerza resultante, que es la suma de estas dos fuerzas. Obviamente de estas dos, pero esta la trasladamos para allá. Entonces, cuando tenemos un triángulo de ese tipo, se resuelve, podemos resolver los lados de un triángulo y los ángulos, ya sea con la ley de senos o la ley de cosenos. Entonces, si podemos ver aquí este triángulo, tenemos este dato de este lado que es de 100, este que es de 150, vemos que es el mismo porque lo trasladamos hacia allá y no conocemos el tercer lado que es el más largo, que en este caso es nuestra fuerza resultante. Para resolver triángulos de este tipo, como ya lo dije, usamos la ley de senos o la ley de cosenos. ¿Cuándo vamos a usar la ley de senos? La ley de senos se utiliza cuando tenemos un lado, ya sea este o este, y dos de sus ángulos opuestos. Es decir, si tengo este lado, tendría que tener dos lados y uno de sus ángulos opuestos. Por ejemplo, si tengo estos dos lados, tengo que tener este ángulo o este ángulo. Tengo que tener un lado opuesto. Si tengo dos ángulos, si conozco dos ángulos, tengo que tener un lado opuesto. La ley de coseno se utiliza conociendo los tres lados o dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. Entonces podemos ver que tenemos este lado y este lado, 100 y 150, y hay que saber o hay que conocer el ángulo que se forma entre ellos. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Bueno, sabemos que este ángulo y este ángulo son el mismo. Y sabemos que este ángulo y este ángulo también son el mismo. Esos dos ángulos, este ángulo lo podemos conocer porque sabemos que este está despegado 10 grados y este 15 grados. Entonces, y en estos dos perpendiculares se forma un ángulo de 90 grados. Entre esta línea verde y esta línea verde sabemos que hay un lado
un ángulo de 90 grados. Entonces 90 grados menos 10 grados de aquí, o más bien sumo este y este, 15 y 10 son 25. 90 grados menos 25 grados es igual a 65 grados. Este ángulo mide 65 grados y este de acá también 65. La suma de los ángulos internos de un paralelogramo me debe dar 360 grados. Aquí es 65 por 2 es igual a 130 grados. Entre este ángulo y este ángulo suman 130 grados. La suma de todos los ángulos me debe dar 360. Entonces 360 menos 130, para quitar este ángulo y este ángulo, me va a dar un resultado de 230 grados. Entonces estos 230 grados son la suma de este ángulo y este ángulo. 230 entre 2 es igual a 115. 230 grados entre 2 es igual a 115 grados. Entonces cada uno de estos dos mide 115 grados. Entonces tenemos dos lados, uno de 100, uno de 150, y el ángulo que los une, o el ángulo que está entre ellos dos. Entonces vamos a usar la ley de cosenos, porque conocemos dos lados y el ángulo donde estos se cruzan. Voy a escribir aquí ya los datos. C es igual, que en este caso es mi fuerza resultante, es igual a la raíz de 100 más 150 menos 2 veces 100 por 150 por el coseno del ángulo que se forma entre ellos dos, que es 115. Y eso es igual a raíz, perdón, estos son al cuadrado, a cuadrado más b cuadrado, raíz de 100 al cuadrado más 150 al cuadrado menos 2 por 100 por 150 por el coseno del ángulo, que es de 115 grados, y eso es igual a 212.55. Mi fuerza resultante, o mi lado C, como lo quieran ver, es igual a 212.55 newtons, obviamente. Entonces ya conozco de ese triángulo, ya conozco tres lados. 212.55. Este de 212.55, este de 150 y este de 100. Ahora tengo que sacar el ángulo de inclinación de este triángulo, de este. Tengo que sacar este ángulo. Vamos a sacarlo con la relación de los senos. Seno de A 115 grados. Siempre aquí hay que usar el opuesto. Seno de A, el opuesto es el lado opuesto a, el lado A es 212.55. Es igual al seno de beta, que es el lado que ando buscando, o de B, ¿sí? Y el lado B es el opuesto al lado que ando buscando, que es 150.
Para saber el seno de B, tengo 150 abajo, pasa multiplicando. Entonces 150 seno de 115 sobre 212.55 es igual al seno de B. Entonces 150 por seno de 115 grados entre 212.55 es igual a 0.6395. 0.6395 es igual al seno de B. Le aplico aplico esta, ¿cómo se llama? Esta propiedad. De, por ejemplo, seno al cuadrado por seno al cuadrado de cualquier ángulo es igual al seno cuarto. Es decir, se suman los exponentes como si estuviéramos multiplicando cualquier literal, cualquier variable. Entonces aquí le voy a poner seno a la menos 1. Seno a la menos 1 por seno me va a quedar B. ¿Sí? Porque esto se va a convertir en 1. 1 menos 1, 0. Seno a la 0, 1. Y de este lado también, si le aplico de un lado, tengo que aplicarle del otro. Entonces, seno a la menos 1 de ¿cómo se llama? Seno a la menos 1 del punto de 0.6395 es igual a 39.75. El ángulo mide 39.75 grados. De aquí a aquí, si le sumo los 15, es 54.75. Entonces mi fuerza resultante mide 212.55 con un ángulo de inclinación desde donde está la fuerza hasta la horizontal. Recuerden que sacamos este nada más, del triángulo, pero se le suma el 15 para medirlo desde la horizontal y nos dio 39.75 más 15, nos dio 54.75. Y hemos terminado. Nos vemos en el próximo video.